días. Muy grato, muchas gracias por la invitación a los organizadores, al profesor Álvaro Acosta, con quien pues llevamos una relación académica hace unos buenos años. Quiero proponerles algunos elementos atendiendo al tema que me proponen sobre relación entre ordenamiento territorial ambiental y paz, que pueden de pronto ser útiles para la jornada que tienen hoy en este segundo foro. El primer tema es recalcar algo que es obvio, pero que no siempre tenemos en cuenta: la paz como un derecho fundamental. Cuando discutimos si la paz sí, si la paz no, es como si uno pudiera discutir si la vida sí o la vida no, si el agua sí o el agua no. No, son cosas que hacen parte de la condición humana y por eso es que se llama derecho fundamental, y es un asunto que el país está enfrentado, como en muy pocos momentos históricos, a la realización, al reconocimiento pleno de ese derecho fundamental que se nos ha negado por muchas razones, pues que vale la pena justamente revisar en estos años que vienen para de verdad no volver a incurrir en extravíos como los que hemos tenido en todas estas décadas. El segundo punto es ¿qué es ordenamiento territorial ambiental? En un sentido muy general, no tengo mucho tiempo, pero sí quisiera atender a la invitación de que les proponga algunos elementos al respecto. Tiene que ver primero ese concepto de ordenamiento territorial ambiental al modo como utilizamos los recursos naturales, a la manera como usamos el suelo urbano o la tierra. Y eso es determinante en la forma como nos organizamos socialmente en el territorio, es decir, cómo agenciamos, cómo concretamos un ordenamiento territorial ambiental. Hoy en día, la concepción del desarrollo como crecimiento, decía Martínez Alié, que es uno de los expertos en ecología política, que cada punto del Producto Bruto Interno de Colombia o de cualquier país de crecimiento, que creció la economía, quiere decir que hay más bienes disponibles para la gente, significa miles de toneladas de residuos que se botan en algún lado. Es la gran contradicción de lo que es el desarrollo como crecimiento que tenemos hoy en día. Que crezca el arsenal, digámoslo así, de riqueza de mercancías, pero hay que desecharlas de algún modo después de usarlas, o producen unos residuos, y ahí hay un tema que la naturaleza se vuelve mina, extraemos de ella recursos, pero también se vuelve basurero, cómo botamos los residuos de esos usos. Pensar ese problema es pensar el ordenamiento territorial ambiental, entre muchas otras cosas. Pero también el ordenamiento territorial ambiental es cómo nos distribuimos en el espacio como sociedad. Si nos concentramos todos en ciudades o si hay pueblos que son con densidades poblacionales inferiores. Por ejemplo, aquí Bogotá tiene 22 pueblitos entre el páramo de Sumapaz y el páramo de Guerrero, pasando por el de Chingaza. Son 20, es un corredor de páramos, y el promedio de habitantes de esos municipios, exceptuando Zipaquirá, les estoy hablando de Choachí, de Fomeque, de Huasca, de Junín, todos estos municipios, fíjense, el promedio de población de esos municipios es entre 12 y 15.000 habitantes. ¿Quiere decir que están atrasados? ¿Quiere decir que tenemos que llenar eso de gente? Resulta que son municipios proveedores de agua para Bogotá. La manera como nos distribuimos en el espacio, si no tuviéramos esas densidades poblacionales en esos municipios, Bogotá no tendría disponibilidad de agua. Lo cual no quiere decir que no llevemos servicios, calidad de vida, mejoremos las condiciones, pero el ordenamiento territorial ambiental es como entendemos que hay una correlación entre la concentración de población en Bogotá y unos corredores que la circundan donde no conviene ni encementar ni densificar la población. Eso es hacer ordenamiento territorial ambiental. Y el tercer aspecto, así muy rápido, de unas ideas fundamentales que pueden ser importantes a considerar en la mañana y en general en sus estudios, investigaciones, trabajo, es la dimensión territorial, de territorialidad, como la sociedad configura sus formas de vida. Es decir, somos habitantes
de barrios, somos habitantes de veredas, somos habitantes de unos espacios que social y culturalmente nos representan mucho. Alguna vez llegó la gente de el DAMA, en ese entonces la Secretaría de Ambiente de Bogotá, a tumbar un árbol que había frente a mi casa. Yo dije, no, no quiero que lo tumben. ¿Por qué? Porque es que es mi identidad. Yo dialogo con ese árbol, me da sombra, abro la ventana y lo veo, es parte de mi paisaje, es parte de mi barrio, de mi vecindario, de mi identidad. Que entonces lo vamos a podar, conversemos cómo lo podamos, según la conveniencia colectiva, pero esa dimensión territorial que nos da una identidad, una memoria, es fundamental en cómo concebimos el ordenamiento territorial ambiental. Ahí, en esas lógicas espaciales, es donde se definen muchos de los problemas de la sociedad. Por ejemplo, cómo se distribuyen en el espacio los servicios. Ustedes saben que Bogotá tiene por lo menos 10 o 12 localidades, tal vez 10 localidades que no tienen plaza de mercado pública. Ni Usme, ni Ciudad Bolívar, ni Suba tienen plaza de mercado. Y la plaza de mercado pública, es como la del Quirigua aquí cerca, es una dotación básica que la ciudad le debe dar a sus habitantes para que tengan formas de comercio donde aparezcan los campesinos, donde haya un vínculo directo entre ciudad y campo. Pues Bogotá tiene una profunda segregación espacial al no dotar a 10 localidades de la ciudad de plazas de mercado. Ese tipo de problemas son los problemas del ordenamiento territorial ambiental. El que concibamos cómo nos distribuimos en el espacio y cómo en el espacio se reflejan tanto las identidades como también las desigualdades, las segregaciones, los problemas, etc. No me alargo, digamos, no me extiendo con estos elementos, digamos, pensar cómo todo esto y muchas otras cosas, pero creo que aquí hay unos aspectos fundamentales, cómo se asoman estos aspectos de la manera de organizarnos y relacionarnos con la naturaleza y con la sociedad y el espacio. La paz está muy determinada por la forma como resolvamos aspectos como estos que les menciono. Ahora bien, el ordenamiento territorial del país, fíjense, fue diseñado, el que tenemos hoy, en 1905, hace más de un siglo. Los municipios, la mayoría de municipios de Colombia fueron definidos sus límites en 1905 y no los hemos revisado. Y hay unas profundas inadecuaciones porque muchos de esos límites fueron definidos desde un escritorio en Bogotá, atendiendo a cosas muy elementales y a veces profundamente inadecuadas de acuerdo a las realidades ambientales, a la diferencia que hay en las regiones de Colombia, la geografía colombiana que es muy diversa. Tenemos unos profundos anacronismos municipales, porque los municipios han sido pensados por los agentes del desarrollo de las políticas públicas desde las centralidades bogotanas, creyendo que todos los municipios del país son como las principales ciudades andinas. Resulta que en Colombia hay más de 600 municipios de selvas húmedas, o de sabanas como las de la Orinoquia, o de zonas áridas como la Guajira, o unos sectores del Huila, en donde no hay suelos que se puedan usar intensivamente como los suelos de la sabana de Bogotá para hacer cultivos intensivos. Ese tipo de problemas son los problemas de las inadecuaciones del ordenamiento territorial que el país tiene. Y en la Constitución del 91 se quiso corregir ese anacronismo. Anacronismo quiere decir algo que ya se volvió caduco pero sigue existiendo. Y se quiso corregir en la Constitución del 91, pero se aplazó y se aplazó y se aplazó hasta hace 2 o 3 años que salió una ley orgánica de ordenamiento territorial, pero oh sorpresa, es una ley que no afrontó problemas como estos que menciono, que son los problemas, esto lo dicen todos los expertos, sino que dijo que el ordenamiento puede resultar de unas alianzas privadas, público-privadas, de las grandes empresas mineras o de las grandes empresas forestales, etcétera, que si ayudan al desarrollo de pueblitos como Choachí, entonces sencillamente ellos son los que definen cómo se hace el ordenamiento territorial. Se privatiza el ordenamiento que debe ser una función pública,
porque es el interés colectivo y atiende a unas cosas básicas, a unos elementos básicos de la organización social. Otro aspecto del ordenamiento que está represado, que no lo hemos resuelto, son las reglas de juego territoriales. ¿Qué hacemos para seguir con el ejemplo próximo aquí de Choachí o de Fomeque? Fomeque, por ejemplo, tiene un poquito más del 70% de su territorio es un parque nacional, el parque de Sumapaz. Ese parque, que es muy importante porque le da el 40% del agua a Bogotá, 30%, Chingaza le da otro tanto, pero el alcalde y la gente y el consejo y los habitantes de Fomeque tienen un problema, es que su economía está restringida porque hay un interés nacional que le define su territorio, la mayor parte de su territorio como parque nacional. Y la nación no le reconoce nada a los habitantes de Choachí por ese hecho. ¿Qué están haciendo los alcaldes de municipios como Choachí en todo el país, que tienen zonas protegidas o que dan agua o que regulan el clima o muchas otras cosas en esas selvas en que hay muchos municipios? Están urbanizando el campo para poder dinamizar economía y tener recursos para el desarrollo. No, el país debe concebir que las relaciones territoriales, la manera como nos relacionamos entre municipios y capitales, debe transferirle recursos a esos municipios para no obligarlos a encementar el campo que es un campo que interesa no solo a sus campesinos, sino al país entero porque provee de agua. Son inadecuaciones. Las reglas de juego territoriales de Colombia son inadecuadas en este momento porque estamos forzando a los alcaldes municipales a que acrediten inversiones de escala, productividades, negocios, cuando hay municipios que lo que menos interesa es que haya economías de escala, sino conservación natural para proveer de agua, lo cual no quiere decir condenar a sus habitantes a que no tengan servicios modernos. Llevarles escuela, son 12.000 personas en estos municipios, no cuesta un carajo, perdónenme la expresión coloquial, llevarles unos recursos, garantizarles una calidad de vida, consolidar sus territorios, sus arbolitos, sus identidades, como decía ahora, sus formas de vida, pero también con acceso a la modernidad, pero consolidando un ordenamiento territorial que le interesa al país. Pensamos el país entero como si todo fuera andino, y las 3/4 partes de Colombia no es andina, no son andinas. Y ahí tenemos un problema de ordenamiento territorial. Y finalmente pensamos lo ambiental, ya lo decía, como ese escenario de donde sacamos cosas y donde botamos cosas. Y resulta que lo ambiental es la base de todas las interacciones de la vida, de lo que se llama en las ciencias ambientales la biodiversidad, o sea, la diversidad de la vida. Eso quiere decir biodiversidad. Es diversidad de animalitos, diversidad de ecosistemas, o sea, lagunas, ríos, páramos, etcétera, bosques, y diversidad de comunidades y diversidades culturales. Ahí el país tiene una enorme oportunidad, digamos, de potenciar el desarrollo interpretando esa diversidad ambiental que genera muchas posibilidades y muchas. Bien, dicho esto, paso al siguiente tema, que es el de la paz. El acuerdo de paz, que es una necesidad, ya lo dije al introducir estas palabras, se vuelve también una oportunidad para empezar a enderezar entuertos que el país ha represado, aplazado, resolver durante muchos años. Sin embargo, ese proceso de paz es una sumatoria yo la he definido como una sumatoria de debilidades de todos los actores que han concurrido a la paz. Las FARC, agentes que generaron muchas atrocidades durante una guerra prolongada, que en su origen, sin duda, tuvo que ver con violencias cruzadas desde el Estado, desde los partidos, enclavados en la oscura violencia de los años 50 y 60, etcétera, pero que por una razón de la prolongación de un conflicto se deterioró la guerra y ha habido cosas muy complicadas que generó un desgaste en ese actor ante la opinión pública, un desgaste más que natural. Y hoy, lo decía el general Flores alguna vez que Yamida Amal le preguntó cuando estaban firmando el acuerdo en La Habana, que ya estaba cambiando cierta mentalidad del ejército afortunadamente, y le decía,
Diga en una palabra, yo le pregunto, ¿se acuerdan de eso del noticiero? Que yo le digo una palabra, usted diga una palabra. Y le dijo al general Flores, comandante general del ejército, que estaba en La Habana organizando cómo el desminado, cómo se desmoviliza las FARC, y le dijo, guerrilleros, y la palabra que a él se le ocurrió fue colombianos. Ese día yo dije, aquí cambió algo, porque ya no eran bandoleros, ya no eran terroristas, ya no eran… Todo eso pesa, pero a lo que quiero ir ahora es que hay un desgaste del actor FARC, como hay un desgaste del gobierno, último año de gobierno, es un gobierno que nos ha colgado nuevos impuestos, que ha insistido en un modelo de desarrollo, ahora voy a mencionar cosas a ese respecto, que no es conveniente para el país, el de la gran minería y otras cosas. Hay un desgaste de los partidos políticos, por la corrupción, por muchas cosas. El mismo gobierno de Estados Unidos, cuando apoyó el de Obama, que apoyaba, tenía un congreso adverso, etcétera, etcétera. Todos los actores que han impulsado el acuerdo, los acuerdos de paz, son actores desgastados y con unas enormes debilidades respecto de eso. La opinión pública misma, enfrentado a un acuerdo que estuvo encapsulado durante 5 años, que no sabíamos muy bien cómo era, y cuando sale lleno de componentes, es un libro de 300 páginas, testimonio muy bello, lo decía Mocus, cómo enemigos de toda la vida se sientan y escriben juntos un libro de 300 páginas, los acuerdos de paz, letra por letra. Júntense 3 profesores de la universidad a escribir un libro de 300 páginas juntos, se demoran 20 años, si es que no pelean en los primeros 2 meses, por algún concepto, por alguna cosa. Aquí se escribió un libro de 300 páginas entre enemigos. Eso es un valor tremendo, pero entre enemigos profundamente debilitados, y ahí la opinión pública tenemos también una situación de debilidad, pero también de posibilidades y de retos para aportar a la paz. Ahora bien, esa paz, gracias a que, o mejor, efecto de esa circunstancia de la debilidad, es una paz que tiene potencialidades porque se concibió como paz territorial. Ese es el tema de este foro, uno de los temas. ¿Qué quiere decir paz territorial en los acuerdos de paz? Que se interpretó el conflicto armado en el espacio, en los territorios del país. ¿Dónde era que tenía lugar el conflicto? Pero también las causas del conflicto, cómo se expresan espacialmente. Por eso los acuerdos de paz están llenos de fórmulas, de propuestas, de líneas de trabajo de aquí para adelante para equilibrar, por ejemplo, las desigualdades en el desarrollo territorial del país. Hay 126 municipios que están focalizados ya, que es donde se están desmovilizando las FARC, pero que son municipios campesinos, no son de las FARC, rurales, profundos, que están llenos de atraso, de pobreza, de falta de calidad de vida, y allá hay que llevar inversión, etcétera. Entonces, en ese sentido, el concepto de paz territorial es muy interesante. Pudo descifrar cómo resolver, construir un acuerdo de paz. Sin embargo, tiene unas limitaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque ahí lo territorial fue interpretado para unas cosas con mucha potencialidad, pero con muchas limitaciones. Por eso ahora cuando nos dicen, movilicémonos por la paz, hay una apatía urbana. ¿Por qué? Es una paradoja. Porque es que, no, eso es allá de esos 126 municipios. Entonces ahí lo territorial se vuelve una especie de división geográfica de que allá construyan la paz, nosotros aquí no tenemos mucho que ver, cuando tenemos profundamente que ver. Porque si en esos municipios son más o menos 200 y pico, hay 126 focalizados, pero son 200 y pico. Pero si en el conjunto del campo colombiano no se resuelven inequidades, volvemos al mismo círculo vicioso de factores de violencia que tenemos que resolver profundamente. Entonces, en ese sentido, digamos, el acuerdo de paz se nos ofrece como una oportunidad para reconocer las potencialidades desde el territorio de resolver unas divisiones muy profundas en Colombia desde nuestra realidad. ¿Cuáles? Los que estamos en la ciudad no tenemos ni idea de dónde viene el agua, ni qué pasa con el campo, nos da lo mismo si la papa viene importada o no viene importada, o a lo mejor hasta a veces nos gusta que venga importada y es hasta más barata, pero no vemos la importancia de una relación con el campo. Tenemos una dicotomía, una división entre
el presente y el pasado. Ah, bueno, eso del conflicto, eso es del pasado. Y resulta que mientras las causas sigan siendo del presente o incluso del futuro, pues el conflicto cogerá otros actores. Ahí tenemos un reto de actores que están buscando cómo se reciclan, desde disidencias de las mismas FARC, resistencias del ELN, BACRIMS, todo lo que sabemos de estos temas de actores armados, que sencillamente expresan que hay unas divisiones, unas dicotomías, unas separaciones muy profundas entre campo y ciudad, entre presente y pasado, etcétera. Víctimas directas e indirectas. Los acuerdos de paz se centraron en el tema de las víctimas. Tuvieron dos ejes los acuerdos, el tema territorial y el tema de las víctimas. Dicen los expertos de paz en el mundo entero que una de las virtudes de los acuerdos estos es que pusieron a las víctimas de todos los actores armados, no simplemente las víctimas oficiales o las víctimas de las FARC o etcétera, las pusieron en el centro del interés y de la arquitectura del acuerdo mismo. Por eso ahora viene un tema complicadísimo, pero estratégico para el país, el tema de la verdad y de la reparación. Ahora se están formando ya los tribunales de justicia y de verdad y de reparación y de no repetición, y ese va a ser un trámite difícil, pero muy importante para que transformemos esas causas profundas del conflicto y entendamos que víctimas somos todos, empezando por el medio ambiente. Les pongo un solo ejemplo para no alargarme. Los ríos. Colombia es un país de identidad fluvial. Tenemos enormes costas marítimas, pero la economía, la identidad, el tejido social, la vida, somos un país de gentes de río, de paseo de olla al río, de balneario. Tradiciones que nos las están quitando unos ordenamientos territoriales que generan contaminación de ríos, pero la violencia envileció los ríos durante mucho tiempo. Parte de la verdad y la reparación que tenemos que construir en Colombia es recuperarle la dignidad a los ríos que fueron convertidos en cloacas, fueron convertidos en escenarios donde se echaban los despojos humanos de la violencia. Y hay ahí un tema de recuperación de esos elementos de identidad profunda que son los ríos del país, porque es ahí donde nos reconocemos. Yo recuerdo cuando trabajaba con indígenas, que los indígenas del Amazonas o de muchos lados de Colombia se identificaban entre ellos diciendo: yo soy de la cuenca del río Ariari, yo soy de la cuenca del río Catatumbo. Cuando me llegaba a mí el turno de preguntarme: ¿usted de dónde viene?, yo tuve que aprender a decir: yo soy de la cuenca del río Bogotá. Mire, una manera de reconocerse. Uno dice: no, yo soy de Bogotá, pero si yo ya digo soy de la cuenca del río Bogotá, inmediatamente aparecen muchas otras cosas de mi territorio. Y cuando me decían: ¿y cómo es ese río?, yo tenía, ya ahí empezaba yo a dudar, a decir: no, mejor digo soy solo de Bogotá. Ya me devuelvo, porque empezar a describir ese río es describir la irracionalidad profunda del ordenamiento territorial que tenemos. En fin, pero esa reparación colectiva por los ríos, tanto yo he promovido la propuesta, se la dejo aquí a la Uniminuto, que tiene toda la infraestructura y que tiene todo este interés y este empeño colectivo en aportar a la paz y en aportar a estos temas, de trabajar unas jornadas nacionales de recuperación de la dignidad de los ríos y de recomponer los tejidos sociales, vecinales, veredales a partir del río. Paseos de olla los domingos para hacer una ofrenda de reparación al río respectivo, en donde ahí empecemos otra vez a ver que los de un bando, que los del otro, todos nos bañamos en el mismo río. Son oportunidades que el medio ambiente le da a la paz si pensamos desde el territorio ese tema y asumimos que víctimas somos todos, de una manera o de otra. Aparentemente Bogotá estuvo separada como escenario mismo de las confrontaciones bélicas, y yo en estos días publiqué un artículo en la revista Arcadia, os invito a mirar ahí cuando lo del plebiscito y todas estas discusiones, que
hicimos con unos vecinos, tenemos una iniciativa que se llama Paz Haremos. Y en esa iniciativa, una de las primeras preguntas que nos hicimos los vecinos de aquí de La Soledad y de Teusaquillo era ¿qué tanta presencia tuvo el conflicto armado en Bogotá como tal? Conflicto armado en su sentido general de todos estos ciclos de violencia de estos años. Y empezamos así rápidamente un día en una reunión de vecinos, viendo a ver qué hacíamos y decíamos, oiga, las bombas de Pablo Escobar a las sedes políticas en Teusaquillo, que ahí hay muchas sedes políticas por esos caserones que quedan. La toma de la Embajada de la República Dominicana del M-19 ahí nomás frente a la Universidad Nacional. Los tanques en la Universidad Nacional en el año 68 cuando Lleras se molestó y hubo una invasión. Las pedreas de la Nacional misma. El secuestro, la lista impresionante. Las víctimas del 9 de abril del 48 en la fosa común aquí en el Parque Renacimiento, que está en el límite de Teusaquillo, ahí pasando la 26 nomás. Los desfiles del 20 de julio por la avenida 68, todas estas décadas, desfiles muy interesantes, pero profundamente bélicos, arrogantes, mostrando una potencialidad militar seguramente necesaria, no entro en ese debate, pero han sido elementos del conflicto armado, mire, combinados en los imaginarios ciudadanos, y nos pusimos a hacer la lista y dijimos, estamos hasta los tuétanos poseídos por la lógica del conflicto, pensando que eso ha pasado es por allá lejos. No hablemos de las tomas aquí milagrosas en la salida para Villavicencio, que nos tocaron muchas épocas, etcétera, etcétera, etcétera. Las casas de los desmovilizados del paramilitarismo en muchos de estos barrios que generaron una serie, en fin, tenemos el conflicto ya el tiempo, ¿no? Metido en nuestras, entonces, y ahora ya estoy en efecto terminando, tenemos un reto, construir la paz. ¿Cómo construimos la paz? Resolviendo los problemas del ordenamiento territorial, es decir, los problemas de las inequidades, de las memorias, de toda esta tradición lamentable del conflicto en el espacio, en los territorios. Ahí tenemos que transformar un modelo de desarrollo cuyos dos elementos centrales enredan la posibilidad de construir la paz. ¿Por qué? Porque están basados en minería y en industrias extractivas que siguen viendo la naturaleza como una mina o como un escenario para votar. Pero también lo rural, que ya no privilegia lo agrario, es decir, la producción de alimentos para alimentar las ciudades, sino simplemente como oportunidades para exportar bienes hacia el mundo, digamos, sin ver lo fundamental, digamos, que es el tema del mercado interno y de recuperar unos ordenamientos territoriales armónicos de los municipios, por ejemplo, circundantes de las ciudades, y las ciudades donde esos municipios nos dan agua y alimentos, las ciudades les devuelven servicios y podemos equilibrar y fundamentar la paz, ya no en lógica de hacer un acuerdo, sino de construirla, superando los problemas profundos. Finalmente, ordenamiento territorial, ambiental, paz, y todos estos retos que acabo de mencionar y muchos otros deben pasar por un gran tema. Recuperémosle grandeza a la política. La política se nos ha envilecido, la política se nos ha entristecido, se nos ha vuelto instrumental, se nos ha vuelto el compra y venta de pequeños servicios y votamos por el que después resulta robando y como ciudadanía no nos ponemos las pilas para decir, o desconectamos los debates electorales de estos problemas del ordenamiento territorial. Termino en ese sentido con una frase, ¿cómo recuperarle la grandeza a la política? Llenándola de contenido, de ordenamientos territoriales ambientales y de paz. Muchas gracias.